Buenas tardes, mi nombre es Rosana Victoriano Matías, estudio la carrera de Psicología Educativa en UAPA y estoy cursando mi noveno trimestre. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Ya Casey Rosa. Perfecto. Esta entrevista es un placer. La finalidad de esta entrevista es para hablar referente a los problemas de disciplina en los centros educativos y vamos a ver cómo nos vamos. La entrevista va a durar dependiendo cómo nos desenvolvamos según la pregunta. ¿Qué te motivó a ingerir por la carrera de psicología educativa? Poder entender la conducta y la conducta del ser humano y también ayudar en lo que es el aprendizaje en la escuela e indagar porque a veces los estudiantes tienen deficiencia de aprendizaje y no solo es porque no aprenden, sino por problemas En el aprendizaje. en el área de la En el psicología. psicología, perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la carrera? Un año. Me gustaría saber después que tú te graduaste formalmente y conseguiste un trabajo como psicóloga educativa en el centro, ¿cómo te sentiste? O sea, como tú no has trabajado, la pregunta sería, cuando tú estabas haciendo tu pasantía, ¿cómo tú te sentiste? Profesionalmente, ¿cómo te sentías o cómo te visualizas? Al principio es como miedo, porque tú no conoces. Y no es lo mismo lo teórico que cuando tú ya estás en la práctica. Pero después es muy interesante el área de la psicología, trabajar con niños, con estudiantes. Okay, perfecto. Después que ya tú te formalizaste profesionalmente, ¿has podido ayudar a alguien? O sea, ¿tú has podido ayudar a un niño, a un Sí, adulto? cuando tú entras a la pasantía te ponen a eso, situación de casos con niños con problemas y también en la escuela tú te encuentras siempre con niños con problemas en su casa, con problemas familiares, problemas de aprendizaje, incluso hay niños que lo transfieren para psicólogos clínicos porque ya el problema va más allá de lo que un psicólogo escolar puede hacer. Ok, y o sea, ¿pudiste ayudar o intervenir con algún niño que tuviera problemas con la conducta? Sí. Me gustaría saber, además del problema de la conducta, qué fue, o sea, ese fue el tema que yo elegí, el de la conducta, para hacer esta entrevista. ¿Cuáles son las demás problemáticas que se presentan en el centro que tú ejecutaste tu pasantía? Eh, O sea, ¿cuáles problemas yo pude a encontrar encontrar con la conducta, según tu... déficit de aprendizaje, o sea que el niño no tiene problema para aprender, niños con trastornos, hay niños con síndrome de Down y entre otros que se lo descubren en la escuela, niños afectados emocionalmente y así algunos. Pero lo más predominante son los de la conducta, Lo de la conducta. niños con mala conducta. Y con déficit de aprender, del aprendizaje. Como psicóloga, ¿qué función tú harías para intervenir en la situación? O sea, en la situación con un niño con mala conducta. Aliarme con los maestros y los padres para ponerle algún, ¿cómo se dice? O sea, para que el proceso sea unido, porque por ejemplo, si yo le pongo al niño actividades o lo ayudo en un área y los papás no me colaboran, ya. No estás haciendo nada así, Sí, porque a veces los padres piensan que la educación se lo dan en la escuela y exacto, verdaderamente la educación empieza en la casa. correcto. ¿A qué tú crees que se debe que los estudiantes o niños presenten un mal comportamiento en la escuela? Muchos factores.
Por ejemplo, hay niños que tienen problemas en su casa con sus padres y lo reflejan en la escuela. O hay niños que simplemente tienen problemas emocionales, tienen problemas de afecto, no se sienten comprendidos o lo que sea y lo reflejan así con mala conducta. Ujú. Sí, porque también detrás de un mal comportamiento de los niños, por eso, o sea, ahí es donde entramos nosotros como psicólogos, porque aparte, los niños son tremendos, podríamos decir, pero cuando hay un mal comportamiento hay que investigar, porque muchas veces no es porque el niño es malo, todo viene de la mano de algo. Sí. Tú como psicóloga, ¿qué tipo de diagnóstico aplicas o aplicarías en los estudiantes que presentan un mal comportamiento? A mí me gusta mucho la recompensa. Eso es como, tú tienes conocimiento de eso. Sí, porque o sea, la recompensa es como una motivación para los estudiantes, para los niños. Castigo recompensa, tú haces esto, te pasa esto. Si tú no lo haces, pues yo te doy algo a cambio. Claro. Eso funciona Sí, mucho. pero también tienes que saber que cuando entra eso de la recompensa hay que saber cumplir. Claro. Porque, o sea, es muy efectivo porque hay niños, y yo he visto muchas maestras que lo utilizan, en niños que son un poco tremendos. Si hace la... Pero también tienes que saber que cuando entra eso de la recompensa hay que saber cumplir. Claro. Porque, o sea, es muy efectivo porque hay niños, y yo he visto muchas maestras que lo utilizan, en niños que son un poco tremendos. Si hace la tarea, te voy a traer un chocolate, el niño la hace. Si no hace la tarea, no vas a salir al patio. Pero hay que cumplir y saber cumplir. Claro. Gracias, eso fue todo. Fue un placer, me sentí muy bien Igualmente. hacer esa pregunta.